Hola, buenas noches. Hoy tenemos de invitados a Guillermo Gaynor, ingeniero agrónomo, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Electricidad, Obra y Servicios Públicos, y a Marcelo Di Carlo, historiador, sobre el tema Peronismo en Areco, título de un libro suyo, con motivo la invitación a conversar del reciente aniversario del fallecimiento del general Perón. Otro tema, juntos vivieron, juntos murieron, el 4 de julio de 1976. 46 años han pasado desde la masacre de los mártires palotinos, el padre Alfredo Kelly, el padre Alfredo Liden, el padre Pedro Dufo. Seminaristas Emilio Barletti y Salvador Barbeto convoca a la Comisión Permanente en recuerdo de los mártires palotinos. El sábado 9 de julio, responso y ofrenda floral sobre la tumba de Emilio Barletti. El domingo 16, 11 horas misa en Parroquia San Patricio, 12 horas plazoleta mártires palotinos, alvear entre Avenida Smith y Ruta 8. Suelta de paloma, colabora la Asociación Colombófila. Otro tema, el lunes por la tarde se presentó en la Universidad Nacional de Luján el proyecto de ley que busca incentivar la producción agroecológica de alimentos, impulsado por el senador de la provincia de Buenos Aires, Francisco Paco Durañona. La provincia de Buenos Aires, quizá uno de los territorios más importantes del mundo en capacidad de producción de alimentos, donde vive el 40% de la población y donde se genera el 40% del Producto Bruto Interno, no tiene una legislación de producción agroecológica, afirmó Durañona. El referente del movimiento Arraigo aclaró que la transición hacia modelos de producción agroecológico son el camino para asegurar a todas y todos los bonaerenses una alimentación sana, sostenible y equitativa. Aclaró que no es proyecto de nuestra autoría, sino que han participado todos los estamentos, y muchas de los presentes, dijo, también son parte de esta iniciativa. Participaron de la presentación funcionarios, autoridades y productores de la zona. Cabe destacar que se encontraba presente Candelaria Yamun, productora agroecológica de Dugan, de San Antonio de Areco. Durañona remarcó la obligación de exigir que el Estado adquiera un porcentaje de productos de base agroecológica para los programas que hay para garantizar el acceso a alimentos de cada bonaerense. Además hizo alusión su proyecto de arraigo bonaerense, impulsado también por la UTT. En Argentina hay cientos de miles de hectáreas que pertenecen al Estado. ¿Cómo no vamos a poder tener un programa de créditos hipotecarios para poder acceder a espacios que le permita producir alimentos sanos y a precios justos? Cerró. Otro tema, la municipalidad convoca la celebración del Día de la Independencia este sábado 9 de julio en el mástil del Bicentenario. Cervoni y Boulevard Héroes de Malvinas. Participan escuelas de educación secundaria, técnica número 1 y Colegio San Antonio. Otro tema, salir de la trinchera para enfrentar la vida. Charla abierta a la comunidad. El jueves 7 de julio a las 14:30, Centro de Convenciones del Colegio San Antonio. Disertantes Esteban Chíez, veterano de guerra. Invitado José Cruz, sección Perros de Guerra. Noticias de último momento. El miércoles 6 de julio nos informan desde el Rotary Club, Rotarac e Interac y Rueda Interna que a las 14 horas, de hoy al cierre, se hará entrega en la sede de la institución de aparatología médica adquirida con el producido del guiso realizado en el mes de mayo. Otros temas de último momento, con referencia a salarios municipales y siguen las tratativas, en búsqueda de acuerdo. También continúa un problema con unos terrenos destinados a obras sobre los que hay conflictos de derecho de propiedad, en espera de resolución de partes o por vía judicial. Hace pocos días, el Consejo Deliberante me hizo un reconocimiento por los años de servicio, que son 5 décadas, 50, en comunicaciones en San Antonio de Areco. Al final del evento en el Consejo me hizo una nota Camila, la periodista del programa de Radio Sol, la nota la hizo con Ricardo Zapacuercia. La nota es bastante explicativa del tema. Ahora desde el Consejo Deliberante con Camila Panuncio y el patriarca de los periodistas en este reconocimiento que se le ha hecho a Armando Vergara del Pozo. ¿Cómo te va, Camila? Buenas noches. Hola Ricardo, sí, hola Ricardo, buenas noches. Buenas noches también a toda la teleaudiencia. Así es, acá estamos y Armando Vergara del Pozo ya te está escuchando y como buen periodista, como más de sus 50 años trabajando
para el servicio de la comunicación. Yo creo que lo mejor va a ser que ustedes arranquen charlando de esto, a ver si se llega a ver. Mirá vos, qué bárbaro, mirá qué foto, qué recuerdo, mirá qué lindo. Ahora vamos con esta, mirá. A ver, qué historia tiene, mirá, Martín Punte, mirá Gustavito Zulia allá atrás, qué bárbaro, qué lindo recuerdo, claro, toda la historia. Jorge Sosa también, ahí está, claro, al lado de Gustavo Zulia, ahí está, ese Jorge Sosa. Este Jorge Sosa, este es Gustavo Zulia. Sí. Me voy para el otro lado, perdón. Este es Armando y este es Martín Punte. Qué bárbaro. Bueno, ese es el comienzo de la televisión en la casa de Luis Darío Laplace. Claro. Pero antes de eso, yo quiero que la gente no sabe y... Yo, perdón, claro, quiero poner en contexto de primero qué decimos estamos haciendo por qué acá están en el Consejo. Dale, sí. Por eso mismo. A quienes nos están escuchando del otro lado en sus casas, le contamos que estamos acá en vivo y en directo en el Consejo Deliberante, porque como bien dice allí el GRAF, se hizo un homenaje a la trayectoria de Armando Vergara del Pozo, periodista de acá de San Antonio de Areco, no nacido y criado, pero adoptado San Antonio de Areco. Este proyecto fue presentado, porque lo contaba la presidenta del Consejo Deliberante, Gabriela Morrow, fue presentado por un lado por el concejal de Cambiemos, por el concejal Juntos, Marcelo Pereira, y por el otro lado por la concejal del Frente de Todos, Ana Laura Fuentes. No se habían puesto de acuerdo, ambos habían presentado el mismo proyecto, en similitudes. Mejor todavía. Así que se unieron ambos concejales, ambos proyectos, y por unanimidad salió el homenaje que se acaba de realizar recientemente, donde estaban todos los concejales presentes y mucha familia, porque Armando tiene mucha familia. La foto que estoy viendo acá es terrible, la cantidad de gente que lo acompañó. Bien. Exacto, sí, así es. Así que bueno, bienvenido sea por supuesto por el reconocimiento. Y yo dije, qué mejor que Armando charle con vos, Ricardo, porque yo puedo contar algunas vivencias que hemos tenido en los últimos tiempos, pero trabajar por más de 40, 50 años han trabajado ustedes juntos. Más te digo, y hemos discutido fuertemente con Armando Vergara del Pozo, que no era fácil discutir con Armando, era muy difícil en esos momentos. Pero primero, antes que todo, felicitarlo. Yo siempre digo, no es el más viejo, sino el más longevo en cuanto al periodismo, y ha hecho mucho por Areco y ha trabajado mucho, y todavía con su edad sigue con un entusiasmo que ojalá pueda seguir yo en ese momento. Por eso, por un lado. Por el otro lado, le pregunto, ¿cómo nace esta pasión? ¿Nace en Chile? Porque usted es oriundo de Chile. ¿Cómo nació todo esto y en dónde comenzó a trabajar? Bueno, un poco o bastante de eso informaron a través del decreto, de la ordenanza, el texto, por el que decidió el Consejo hacerme este reconocimiento. Desde muy chico yo tuve vocación por las letras y por dibujar, por ilustración, por las dos cosas, desde muy niño. Entonces, cuando vine a la Argentina en el año 61, estuve estudiando en la Escuela Panamericana de Arte. También trabajé en una importante agencia de publicidad cuyo titular era en ese momento el presidente de la Asociación Argentina de Agencias de Propaganda de Publicidad, el señor García Torres. A raíz de eso, también una empresa chilena en este caso, porque yo trabajaba en una agencia que tenía un socio que era chileno. Mi vinculación con Chile no se había cortado. Me tocó hacerme cargo de algunas tareas vinculadas con las relaciones de la empresa LAN Chile, y eso me valió que me dieran un viaje a Europa, donde estuve en algunos países viendo museos, todo eso que me gustaba a mí. Así que después, a la vuelta,
a través de un contacto con don Alfonso Giacomantone, que había fundado la Gaceta en 1937. En el año 90 me hice cargo de la Gaceta. Duró hasta el 97, golpe militar. Después, en el 82, Raúl Alonso, mi suegro, inició, pues no había periódico en el pueblo en ese momento, Pregón, y al poco tiempo me hice cargo yo de Pregón, lo que duró hasta el año 90. Bueno, esa es toda mi trayectoria, y después, por supuesto, he seguido con la televisión gracias a esta tremenda organización que tiene, no se puede decir de otra manera, y no lo hago por cortesía, la tremenda organización que tiene Moscovich, donde vos sos una figura clave. Perdón, Armando, ¿cuántos años tiene Perspectiva ya al aire? Perspectiva y... ¿Más de 20? Más de 20, sí, más de 20, sí, fácil. Y tu presencia ahí es muy importante. Bueno, en la organización completa que tiene Radio Sol, con todo lo que va informando del día desde la mañana, como decís vos mismo, me pueden escuchar desde la mañana, y después nos vemos a las 8 de la noche. Pero queremos hablar de usted, digo. Claro, sí, el homenaje es para él, y él termina agradeciéndonos a nosotros. Que no tenemos nada más. Nosotros lo único que le prestamos es un lugar, y usted desarrolla su programa, que por eso el empeño que tiene hoy por hoy como seguir trabajando. Pero le pregunto, si le dieran a elegir, ¿qué le gusta más? ¿El periódico, lo escrito? ¿Le gusta más la televisión? ¿Qué elegiría? A punto. Me gusta todo realmente. Lo que no he hecho yo es radio. Ajá. Pero me parece que la radio es históricamente un sostén del periodismo. Ya lo sabemos. Sí. ¿No? Los periódicos, bueno, tal vez empezaron hace también mucho tiempo en la historia de la comunicación, pero la radio fue y seguirá siendo comunicación directa. Así lo veo yo, con los distintos sectores de los oyentes, o los distintos sectores de la población en todos lados del mundo. Hay que estar en el instante, en el momento, y la televisión lo refleja después. Hoy por hoy también están los móviles que salen en vivo también, hoy por hoy en los noticieros también, casi está compitiendo con la radio. Es así. Me gusta el periodismo en todas sus versiones. Déjame decirte, Ricardo, que como siempre, que él siempre proyecta su programa con anticipación. Sí. Me dice, Ricardo estuvo con Durañona. Muy buena nota. Pero déjame decirte que yo voy a estar con Mariano Pinedo, me dijo. Notón. El jueves. Está bueno. Mariano Pinedo. Está bueno. Sobre el mismo tema. Está bueno. Nada menos. Está bueno, está muy bueno. Eso es lo que llevamos aquí en Areco, y eso es lo que usted, con tanto tiempo, Martín Punte, que cariñosamente el Gordo Laplacet, Luis Darío, Marcelo Di Carlo, todo el periodismo ha hecho de que Areco sea tan fuerte, y usted comenzó ahí, porque antes nosotros nos guiamos de Pregón, y seguíamos Pregón, y ese impulso lo hemos llevado adelante gracias a todo lo que ha hecho usted, y se mantiene. No sé hasta cuándo va a querer seguir trabajando, que ya podría jubilarse, pero yo por lo menos el móvil no lo dejo tampoco, No hay demasiada más energía como para hacer ejercicios gimnásticos ni jugar ningún deporte. Así que por el momento sigue con estas energías para el trabajo. Por el momento, ahí nomás, vamos a ver cuánto dura esto. Armando, felicitarlo, disfrute con toda su familia, y está muy bueno este reconocimiento, se lo merece, y sabe que lo estimo mucho. A veces hemos tenido diferencias, pero me parece importante todo el conocimiento que le ha dado, la cultura, la lectura que tiene y el conocimiento. Felicitarlo. Muchas gracias.
Bien. De mi parte también, Armando, agradecerle, por supuesto, la cantidad de veces que nos cruzamos las palabras que tiene para con nosotros. En esta oportunidad era importante, era necesario, teníamos que estar acá presentes para acompañarlo en este homenaje que le dio el Consejo Deliberante, que bienvenido sea también. Así que felicitaciones por su trabajo y por su labor. Perdón, y a su familia que la aguantó también, lógico, no se olviden de eso, la familia también, eso hay que recordar. Me ha hecho el aguante. Claro. Así es. Bueno, Ricardo, muchas gracias a ustedes también, que tengan buenas noches, será hasta mañana. Buenas noches, hasta mañana. Bueno, vamos adelante con el programa. Estoy agradeciéndole al señor Guillermo Willy Gaynor, o Gaynor. Guinor decía la señorita María Lobos, ¿te acordás? En el Colegio Santa María nosotros éramos Guinor, no éramos Gaynor ni Gaynor, éramos Guinor. Según pronunciación de ella era. Y pronunciación de María Lobos. María Lobos, nada menos. Nada menos. Una persona. Una institución en el Colegio Santa Muy María. recordada, sí. Dije que estoy reconociéndole a Guillermo que esté acá. Es el. Siempre me equivoco, el presidente del Consejo de Administración de la cooperativa. De la CO, de nuestra cooperativa de electricidad, obras y servicios públicos. Ya estoy en el segundo periodo de mandato. El primer periodo de 3 años venció en mayo. A partir de mayo estoy cumpliendo el segundo periodo. Reelecto, entonces. Reelecto, que sería hasta mayo 24, sería, claro. Sí. Y allí ya no sería renovable. Vamos a tenerte siempre cerca nuestro. Eso sí, por un tiempito. Por un tiempito. Estoy hablando del eslogan de la cooperativa, que es... Mientras aguante el cuerpo, ¿sí? Porque es muy intensivo. El eslogan es siempre cerca tuyo, ¿no? Sí, es uno de ellos. Bueno, tantas cosas. Empecemos por decir que nuestra cooperativa... Qué bien lo has dicho, bien lo has dicho. Nuestra cooperativa. Claro, es así. Porque la cooperativa es de los asociados. Es de los asociados. Y es difícil hacerles entender a mucha gente que en realidad cuando alguna medida incide a favor o en contra, o sea, pierde o gana, quien pierde o gana es el asociado también, ¿no? Claro. Nosotros estamos administrando un bien que es de los usuarios. ¿Qué somos? ¿Accionistas? No. ¿Cómo llamarle? Son asociados. Sí, tienen una acción, compran una acción para... cuando se inscriben como asociados, compran una acción que cuesta como 20 pesos, creo, una cosa así. Un valor muy grande. Sí, muy accesible. Sí, pero no, digamos, no es Wall Street. Es para darle una legalidad al tema, ¿no? Villalía es cooperativa aparte. Es cooperativa independiente. Es una cooperativa independiente, es más joven que la nuestra. ¿Provee al parque industrial? Es la responsable y va a ser la proveedora de energía al parque industrial. Es la responsable. El parque industrial está en el área de incumbencia de... Ya está, bueno, eso ya la está, energía, está provista la energía, ¿no? Exacto, sí. Y eso lo está proveyendo Villalía. Pero Villalía tiene el mismo problema que nosotros, o sea, todos tomamos agua de la misma canilla. Así que cuando nosotros tengamos déficit, Villalía también lo va a tener, ¿no? O sea, es uno de los planteos que estamos haciendo con respecto al parque industrial. Hoy no tenemos energía, ni nosotros ni Villalía, para poder darle al parque industrial. Si no logramos la puesta en marcha de esta famosa ET que estamos hablando desde hace tanto tiempo, la estación transformadora. La estación transformadora, se nos va a complicar la provisión de energía. Pero no es tan fácil instalar la estación transformadora, o sí, una vez resueltos los problemas de ubicación. No, para nada. Lleva toda una etapa de construcción, de instalación. Se habla de 3 a 4 años. No es de un día para el otro. Mientras tanto, va a haber que usar energía en dosis. Dosis limitadas. Va a haber que usar energía en dosis limitadas. Por ejemplo, esto es un ejemplo que creo que sirve. Se nos ha suscitado
reclamos en Dugan, por ejemplo, de bajas tensión, con transformadores que hasta hace muy poco tiempo atrás abastecían perfectamente a la localidad. O sea, son varios transformadores internos dentro de Dugan, ¿no? Y los usuarios empezaron a quejarse de que se quedaban sin una fase o se les bajaba la tensión. Y el problema resultó ser un transformador que quedó chico. ¿Y por qué quedó chico? Porque nosotros no tenemos... Es el transformador que no alcanzaba a proveer a, Claro, ¿a qué lugar? Estamos hablando en Dugan. No es, Dugan. En Dugan hay 5 o 6 transformadores, son internos, son chicos. Son Afectaba una parte de Dugan. Y los socios, digamos, se quejaban con justa razón. Nosotros íbamos, reparábamos lo que pensábamos que era, hasta que descubrimos que el problema era un problema de falta de capacidad de ese transformador, que se solucionó cambiando el transformador, sacando uno de 10 y poniendo uno de 15. Entonces esa zona se solucionó. Y ahora están empezando a aparecer problemas en otros sectores de Dugan, que ya lo tenemos también. Esas inversiones... corre por cuenta de la cooperativa. Claro, ¿están previstas de alguna manera? ¿Hay alguna reserva de fondos para emergencias? No, eso no es emergencia, eso es crecimiento. Y el problema nuestro es que nosotros no nos enteramos del crecimiento en el consumo de energía, porque a veces el crecimiento de energía no se da solo por un crecimiento habitacional, por cantidad de habitantes, sino que los mismos habitantes, los viejos habitantes, van cambiando su estatus de vida, su confort de vida. Dugan, recordemos que no hay gas natural, entonces toda la calefacción que se viniera haciendo hasta ahora es o con un hogar con leña, que hoy no es barato y tampoco es muy ecológico, o con calefactores a gas con tubos. Y eso hoy también ya es una limitante, es incómodo. Entonces hay mucha gente ahora con la aparición de estos equipos frío-calor, equipos de aire acondicionado y que generan calefacción, consumen energía y consumen mucha energía. Entonces no es que yo en una casa cambio, sino que muchos vecinos van cambiando y van modernizándose, y eso genera un aumento en el consumo que nosotros, si no nos informan, no lo detectamos y ahora estamos con las luces amarillas prendidas, mentales, digamos, y dispuestos a ir viendo un esquema. Ya la gente nuestra en el departamento técnico tiene ya en mesa el estudio de cómo redistribuir y recolocar transformadores y cambiar tamaños de transformadores para que Dugan definitivamente deje de tener los problemas que hoy están apareciendo, ¿no? Pero que se generan no por falla, no por vejez de línea, sino por crecimiento del consumo de la misma localidad. Que nosotros no lo podemos, digamos, no tenemos cómo saberlo si no nos lo informan. Tampoco podemos pretender, tendríamos que hacer un censo de usuarios. De usuarios no, sino de nuevas instalaciones que se van haciendo en cada uno de los usuarios, ¿no? Que nos avisen, che, mirá, yo voy... Nosotros acá en Areco tenemos gente haciendo modificaciones edilicias y planificando poner losas radiantes, por ejemplo, en Areco Pueblo. Consumo extraordinario. Y es un consumo extraordinario. Y después, todo lo que es zona suburbana, rural, todo lo que es loteos, por ejemplo, la costa de la Ruta 31, yendo hacia Carmen de Areco, todos estos loteos nuevos que se están haciendo, que no tienen gas natural, se van a calefaccionar por energía eléctrica. Y tampoco, entonces incrementa enormemente el consumo. Vuelvo al tema de la nueva planta transformadora. El área más allá de la Ruta 41, pegada a la 41, ¿está ya resuelto eso? Ese era el proyecto original. Sí. Nosotros siempre decimos que hay 3 cosas que a nadie le gusta tener cerca de su casa. Una es una planta de transformación, otra es el basural y otra es las cárceles. En este caso, algunos vecinos, muchos menos de los que nos imaginamos, porque en realidad hay muchos que han firmado sin saber lo que firmaban,
muchos que firman sin estar ni siquiera viviendo cerca, pero bueno, ese es otro tema. Pero sí hay una propuesta de los vecinos de ese barrio de no instalar la ET allí. En algún caso nos mandan a nosotros una nota pidiéndonos una serie de aclaraciones sobre los consumos. ¿Eso incluía al Colegio San Antonio? Eso incluía al Colegio San Antonio. Incluía a algunos padres del Colegio San Antonio, no la comisión de padres, no la administración del Colegio San Antonio. De manera que todo esto está, digamos, en tratativas. Todo esto está en tratativas, pero no lo resuelve la cooperativa. Nosotros somos meros espectadores. Nosotros estamos esperando que se decida y se arme la ET para poder disponer de energía. Hasta ahí es nuestra responsabilidad. ¿Quién hace la inversión? La inversión la hace EDEN, con créditos de un montón de lados. Pero la planta, el terreno y la planta la hace EDEN. EDEN es una empresa que está trayendo está trayendo energía en Villalía, yendo como quien sale de Villalía hacia la Ruta 9, hay una planta de transformación muy grande allí, de muy alta energía, y ellos tienen que tomar energía de allí y llevar energía a Giles. ¿Por qué? Porque EDEN es la empresa que provee de energías a San Andrés de Giles. San Andrés de Giles tiene una empresa en especial que es Felpita, que es muy consumidora y necesita mucha energía. Entonces la única forma de hacerlo es de llevar más energía a Giles. Entonces esa es la función de EDEN. Cuando EDEN menciona esta necesidad de llevar energía a Giles, que vuelvo a repetir, no es solamente por Felpita, sino porque Giles, yo que he tenido oportunidad de estar últimamente por allí, es impresionante cómo se están radicando frigoríficos y muchas industrias. Y son grandes consumidores. Hoy EDEN está generando energía con combustible, con motores, para poder apoyar la que ellos reciben desde aquí de San Antonio, de Villalía. Entonces ellos tienen que ampliar su ofrecimiento de energía. Entonces iban a hacer una línea Villalía-Giles. Transva, que es el FREVA, que es un foro provincial que regula todo lo que es traslado de energía en la provincia, le dice, no, a ver, EDEN, espere un momentito, a ver, usted tiene que llevar a Giles, a ver, ¿qué queda de paso? Queda San Antonio de Areco, a ver cómo está de energía, y San Antonio de Areco está en llamas, en energía. FREVA. Foro Regional... Termina en Buenos Aires. Buenos Aires, sí. Foro Regional Eléctrico Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. Entonces le indica a EDEN dejar previsto una playa de maniobras en San Antonio de Areco. No le dice dónde. Le dice, usted tiene que pasar por San Antonio de Areco y dejar previsto una playa de maniobras en donde el día de mañana San Antonio de Areco pueda cambiar eso en una estación de transformación. Cuando se agregue. Ese es el espacio en tratativa, más allá de la 41. Ese es el espacio que está en Durán y 41. Ese es el original. A raíz de los pedidos de algunos vecinos y demás, entiendo que el municipio está en conversaciones con EDEN y con la gente de la Subsecretaría de Energía, previendo el posible cambio de lugar de la planta, no del trazado, ¿sí? No del trazado de la línea, sino de la ubicación de la planta. Entiendo que están en conversaciones con un terreno que está sobre la 41, en la curva, donde estaba el obrador de la ruta de la autopista anterior, en esa zona. Pero desconozco a qué altura está ese trámite, no es nuestra área, no es nuestra incumbencia. Cuando eso lo resuelva Energía, Transva, EDEN, todos los organismos, municipios y nos digan, bueno, la vamos a poner allí, después de ahí nosotros veremos cómo hacemos para llegar desde allí a anillar
digamos, la mayor energía que va a generar esa planta, anillarla con esta otra planta, porque la planta de Ascuénaga y Avenida Smith no se saca, queda, no es que se reemplaza. La que se va a hacer va a complementar. Sigue trabajando esa. Va a seguir trabajando, sí. Y al lado de Talleres Ford. Al lado de Talleres Ford, ahí en la esquina. ¿Dónde está? Donde siempre estuvo. Eso no se modifica. Lo que se hace es una nueva planta, una ET2 se le va a llamar. Esta es, claro, ET2, porque esta es la de Ascuénaga y Avenida Smith, es la ET1. ET es Estación de Transformación 1. Allá la que se va a hacer es Estación de Transformación 2. Y cuando digo allá, no sé dónde va a ser allá todavía. Cuando lo decida quien lo tenga que decidir, nuestra preocupación va a ser cómo hacer para llegar desde esa planta a San Antonio de Areco para poder anillar todo el sistema, ¿no? ¿Cuánto material tienen ustedes en uso? Es decir, tanto vehículos, algunos muy especiales, porque tienen que ser capaces de hacer operaciones especiales. Sí. Por ejemplo, la puesta de más lámparas en Avenida Alvear. Sí, nosotros tenemos alrededor, más o menos son 30 vehículos, entre camiones grúas, camiones con hidro son esas bateas que se levantan y que le permiten al operador cambiarlo. Tenemos una hidro también que se dedica exclusivamente a la poda correctiva, es decir, toda aquella poda de ramas que puedan interferir en la línea de luz. Exactamente. Ese es a partir del año pasado conformamos un equipo de poda que son 3 personas que andan en un camioncito más viejo que es un Ford 400, pero que funciona muy bien. Por supuesto, todos estos están habilitados, se habilitan, se controlan. No, totalmente. La gente que está arriba de estos vehículos pesados están todos entrenados y capacitados y con habilitación para poder hacerlo. No es que cualquier personal sube a cualquier vehículo, ¿no? Y después están todas las camionetas que vemos cruzar por allí con escaleras puestas arriba, que son las encargadas de hacer todo lo que se puede hacer desde abajo, vamos a decir. 30 vehículos. Entre camiones y son alrededor de 30, 27 o 30. Ahí nomás me estás hablando de 70 personas. Es que somos 80 personas. Somos como 80 personas, sí. ¿Todo el personal de la cooperativa? Sí, más o menos. 80 la parte y de administración es menos. Claro, es menos, sí. No, la gran mayoría es la gente de redes y la gente la gente de calle, digamos. Que son de la FATLIF. Federación Argentina de Trabajadores. Todos son, la afiliación es voluntaria. Entiendo que también el personal administrativo que quiera está afiliado, ¿no? A la Federación Argentina de Trabajadores. Sí. Que tenemos una muy buena relación con ellos. Estamos ahora trabajando en un organigrama de trabajo que la cooperativa nunca lo tuvo. Después venimos... ¿Organigrama significa categorización? No, el organigrama es qué trabajo debe realizar cada uno, cuál es la responsabilidad de cada uno, independiente del nombre, sino que es el esquema de quién debe reportar a quién. Ese es un esquema gráfico. Y después comprende ese manual también una descripción de cuál es la función que debe cumplir cada uno de los operarios. Eso hace... Las tarifas de la cooperativa están reguladas. Reguladas, sí, por la entidad nacional. Sí. Nosotros no podemos ponerle el valor que queremos, nos establecen el valor. Estos aumentos de tarifas que se están dando, una porción muy chica nos queda a nosotros, el resto va para Camesa, para la distribuidora. Así que en realidad venimos doblando con lo justo. Estamos pagando todos los sueldos, estamos pagando todas las deudas, estamos en ese sentido bien.
Teníamos alguna deuda con Camesa, pero eso se resolvió a través de un subsidio que dio el Estado. ¿No le sobra para poner plata de interés en el banco? No, hubo un periodo en el que tuvimos un subsidio y mientras tanto se decidía qué hacer un mes, hasta que al mes siguiente apareció la necesidad y al diablo desapareció todo, pero no, la cooperativa no tiene, cuando le sobra un peso lo invierte en materiales, en vehículos, en capacitación de personal, en alguna modificación edilicia, en mejora. ¿Y deben tener stock de material cambiable? Lámparas, por ejemplo. No todo el que debiéramos tener. Deberíamos tener más. Estamos con lo justo. Porque ojo, no es solamente lámparas y cable, hay que hablar también de postes, columnas, postes de 8, de 10, de 12, de 13 metros de alto, columnas de cemento, transformadores. Es grande. Viendo a los transformadores que están en lugares no cercanos a los ojos de todos, ¿se producen robos? Sí, se produjeron hasta hace un tiempo atrás, ahora por suerte se ha cortado. Nosotros la medida que tomamos, bueno, nos tomó por sorpresa y llevamos, creo que son, no le erro por mucho si digo que son 15 transformadores que nos han robado, es mucha plata. ¿Era para robar el cobre? Era para robar el cobre, porque lo que hacen es tirarlo al suelo, o sea, primero lo desconectan, lo tiran al suelo y los agarran con un hacha o con una herramienta que destruye el transformador, le sacan el aceite que tiene adentro y se llevan el cobre, lo de valor que se lleva. ¿Pudo alguna vez identificarse autores de esto? No, nosotros no. La policía sí. Aquí ya se hizo una campaña, se encontró una banda que se dedicaba a esto. Fue un trabajo hecho por seguridad de Areco, Areco, Giles, y creo que la banda estaba por Morón, no sé dónde, no son de acá de Areco. Sí, una empresa era. Sí. Una empresa delictiva. Sí, grande. También tuvimos problemas de robos de cables internos, nos robaban 15, 20, 50 metros de cable. Vecinos del propio barrio que después se damnificaban y porque se quedaban sin luz, entonces tuvimos que ir a reemplazarlos. Hoy por suerte estamos reemplazándolos por cables de aluminio, no por cables de cobre, a ver si por ahí podemos frenar esto. ¿Y con esos cables esos cables los llevaban el mismo no, el de aluminio sí. Es un poquito más grueso que el de cobre, se necesita mayor grosor, pero la energía se transmite igual, sí. Esos cables los robaban chicos, menores de edad, ya identificados, ya está la causa, pero llevó mucho tiempo lograr que se los identificara. Mejor dicho, poco tiempo llevó identificarlos, llevó mucho tiempo que la ley actuara después y permitiera entrar a la casa y verificar. Porque esos cables eran llevados a una casa donde se quemaban, de ahí se quema todo el plástico, se queda el cobre y después el cobre se vende. Así que está quien lo roba y quien lo comercializa después, ¿no? La cooperativa, volviendo a los transformadores, para terminar con ese tema, nosotros en la cooperativa lo que hemos hecho es identificamos con los chicos del área técnica alrededor de 60 y pico, 70 transformadores robables, es decir, que estaban en áreas de fácil acceso y de probable robo difícil vigilancia. Imposible vigilancia, ninguno podemos vigilarlo porque no tienen cámaras. Entonces lo que hicimos fue una inversión importante por parte de la cooperativa de un detector del desconectado del transformador. Cuando lo desconectan. Exacto. Entonces, cuando lo desconectan, suena una chicharra en nuestra guardia. Sí. Y generalmente eso se da en la madrugada, en las noches. No lo hacen de día, se hace de madrugada. Y ahí después
se corren una carrera entre nuestro jefe de área de redes, que es Jani Botaro, que son las 3 de la mañana, le suena la chicharra, le avisan, porque le suena también a él en el transformador, y nunca demoró más de 15, 20 minutos en estar en el lugar de los hechos. ¿Y llegó a tiempo para algo? En algunos sí, en otros no. Y se corre una carrera entre ellos y la policía rural, que son los que tienen sede en Dugan, porque eso es incumbencia de la policía rural. Es decir, tenemos buena apoyatura en eso. Lo que pasa es que, bueno, los muchachos... ¿Pagamos impuestos provinciales, nacionales? Para favorecer todo eso... Sí, no, los usuarios de la... los usuarios, esto es de los usuarios, todos los usuarios pagan impuestos. Claro. En nuestra cuenta de la luz hay también, sí, hay tasas, son tasas municipales y hay algunas tasas provinciales, sí. Pero bueno, no hace eso al hecho, ¿no? O sea, la delincuencia hoy está a la orden del día y pareciera que las fuerzas de seguridad fueran pocas o no, digamos, no alcanzan, ¿no? Ha habido algunos momentos en que hubo necesidad de hacer cortes de luz por trabajo. Hay dos cosas, hubo dos necesidades. O disminución de energía también. Hubo dos situaciones. Una fue allá por enero, en donde hubo un problema en Transva, y nos llamaban en Camisa, digamos, nos llamaban por teléfono y nos decían: necesito disponer de que bajes 1,5 megas. Y 1,5 megas es mucho. Entonces decía, bueno, esperá que voy a elegir. No, ya tiene que ser, decidí ya. Entonces, bueno, en alguna oportunidad se cortó Dugan, después de Dugan se cortó el corredor que iba de la ruta 8 hasta Diego Gaynor, después se empezó a cortar por sectores. ¿Mega cuánto? ¿De 1.000 millones? ¿Cuánto de kilowatts? No, mega son 1.500 kilowatts. Kilowatts, sí. Eso era porque ellos estaban arreglando algo, tenían que cambiar unos transformadores o algo por el estilo que se les había roto en la línea, y no nosotros, pero nos pedían a nosotros que le bajáramos porque ellos no tenían capacidad de poder proveerlo. Esto fue un problema regional, no solamente San Antonio de Areco, y eso fue lo que generó allá por enero esos cortes imprevistos y que algunos fueron prolongados y demás. Hasta que nos pudimos organizar un poquito y bueno, el departamento técnico parecía un departamento de la NASA, ¿no? Porque estaba la pantalla con los cortes y la gente de redes allí atento al tema, a ver dónde podían cortar, si abrían un transformador o otro, tratando de generar el menor perjuicio posible, contando con la gran ayuda de lo que nosotros denominamos grandes consumidores, Prosavic, el frigorífico y otros, que ellos son los primeros los que llamábamos. Prosavic, por ejemplo, cambió su horario de trabajo, entonces trabajaba en la madrugada para dejarnos disponible luz a la mañana. Lo mismo intentó hacer frigorífico, pero tenía algún problema con los horarios por los vecinos y demás, por el lugar donde está. Pero bueno, digamos, nos ayudaron mucho los grandes consumidores, pero cuando esa ayuda no alcanzó hubo que hacer los cortes. Eso fue allá en enero. Ahora, la semana pasada, el viernes pasado y esta semana, por un problema de Transva de arreglo de algo de ellos, nos iban a cortar, pero por un periodo muy cortito, que amenazaron, anunciaron que lo iban a hacer el domingo, que justo era la fiesta de Dugan, y después, por alguna razón interna de ellos, no lo hicieron, así que nos... Un lujo, Guillermo. Armando, muchas gracias. Un placer poder estar por aquí. Muchas gracias por tu escaso tiempo. No, bueno, tendríamos mucho más por hablar, pero bueno, es suficiente. Si no, la gente se cansa, se aburre. No, creo que hemos cubierto sí. Por lo menos el panorama completo, ¿no? Sí, me parece. Yo lo que quiero dejar resaltado es que, volviendo al tema de la ET, nosotros consideramos como cooperativa fundamental la ET. No nos importa dónde esté, si nos dan a elegir, por allí nos es más cómoda la de Durán y Ruta 41, pero por la cercanía para entrar al pueblo y hacer el anillado.
Pero no, nunca nos opusimos a que fuera en el lugar que fuere. Tendremos un mayor costo de traslado de la energía si viene desde el lugar donde se está hablando, que es allá en la curva de la 41, pero bueno, si ese es el lugar, nosotros estamos de acuerdo que se haga. Lo que queremos es que se haga la ET y lo antes posible, y cuando hablamos de lo antes posible es no mañana, estamos hablando de, sabemos, mínimo 2-3 años, ¿no? Bueno, mientras dura tu presidencia. Sí, sí llego. Muchas gracias. Armando, un abrazo. Hasta siempre. Adiós. Acá estoy con un amigo que es Marcelo Di Carlo, historiador, porque lo es de vocación, tal como lo veo yo. Y me resulta siempre interesante ver los puntos de vista que vos tenés para distintos temas. La historia es tremenda, es aplastante. Yo ando buscando por ahí un libro que tenía, pero lo he escuchado en conferencias, a Noah Yuval Harari, que escribió Homo Sapiens. Homo Sapiens, dice él, que, bueno, él se combina con lo que hizo el autor de la evolución de las especies, ¿no? Con Darwin. Con Darwin. Y hay toda una discusión respecto de cuál es la diferencia entre este animal, que es el hombre, ¿no? Y sostiene Harari que la diferencia es que el hombre, en mucho mayor medida, porque algunos otros también lo hacen en alguna medida, colabora entre sí. Los distintos grupos humanos han estado siempre colaborando y eso ha generado los desarrollos que nos han llevado hasta esta época en la que se llega a pensar que los hombres casi pueden convertirse en dirigidos cibernéticos. Y eso, bueno, dentro de eso se inscribe la historia que escribieron los historiadores que escribís vos acá, ¿no? Porque estamos hablando de las distintas formas de acuerdo y desacuerdo. Exactamente. Comunicarse o aislarse, enfrentarse, todo eso. Y bueno, como el otro día se conmemoró el 1 de julio, la fecha del fallecimiento de Perón, dije, bueno, voy a hablar con Marcelo. ¿Vos sos peronista? No, Armando. No. Escribiste peronista y escribiste Pasaglia, que es decir, sí, radicales. Sí, y escribí también sobre Beto Sorchili, que es peronista, y escribí sobre la época del proceso de reorganización nacional. Sí. Acá pasó algo. No, si tengo una inclinación es para lo popular, digamos. Para ese lado sí, tengo una inclinación para hoy lo tenés popular. el libro que te comentaba yo de Adamowski, Historia de las clases populares argentinas. Exactamente. ¿Sabe qué le quería comentar yo a raíz de esto? Porque venía pensando cuando me invitó para la entrevista. El 1 de julio de 1974, usted era propietario del semanario La Gaceta. Sí. Uno de los medios de comunicación más importantes que ha tenido la historia de nuestro pueblo. Desde el 90 lo tuve yo. Usted lo tuvo desde 1970. ¿De 1900? 70 hasta el 76. ¿La Gaceta? La Gaceta. Sí, cierto. Del 70 al 76 hasta el golpe militar. Exactamente. Armando, pero en ese 1 de julio del 74, cuando murió Perón, que fue un hecho que conmovió al país, porque además era presidente de la nación en ejercicio, sí, más allá de las ideologías que profesaba cada uno. Que siguió María Estela, por exactamente. Isabel Perón. Isabel Perón. Usted publica
en la tapa de la Gaceta una serie de artículos, pero ahí le da lugar a algo muy valioso, que es un escrito muy largo de quien era intendente municipal en ese momento, don Carlos Tapia, Juan Carlos Mauricio Tapia, que era intendente de San Antonio de Areco. Y ahí don Carlos Tapia hace una reseña, si se quiere llamar de esa manera, donde va poniendo mojones a lo largo del camino que recorrió el peronismo, pero en San Antonio de Areco. Porque las cosas que pasan en nuestro pueblo, si bien se enmarcan en un contexto general, tienen sus particularidades. Usted lo sabe mejor que yo, digamos. Más vale. Tienen sus particularidades. Y don Carlos fue marcando en ese artículo que usted publicó en la Gaceta de 1974, en la tapa, después se continuó en páginas interiores porque era largo, fue haciendo una síntesis de cómo se había desarrollado el peronismo desde 1945 hasta 1974, pero versión San Antonio de Areco. Claro, eso es lo que me interesaba a mí, el peronismo en Areco. Y le digo que ese es un documento excelente. A mí una de las cosas que me inquietan, y por eso me dedico a escribir, y cuando se puede a publicar. Antes que se Sí. me vaya, porque por ahí se me No, por escapan favor. las cosas, yo te dije que a raíz de este interés, valioso interés el tuyo, por el trabajo que hemos desarrollado todos los que estamos en comunicación, en periodismo, en Areco, yo creo que aparte de los radicales compasables, aparte de los peronistas como tales, como peronistas, me gustaría leer algo tuyo sobre el periodismo de Areco. Creo que va con tu manera de enfocar los temas. Sí, sí. Tengo un bosquejo, Sí. si usted quiere. Que vos me mencionabas, por ejemplo, a Martín Puntes. Sí, o amigo también como usted en mi caso, y he tenido también el gusto, yo he tenido el gusto de compartir, digamos, ustedes son de una generación anterior, Claro. pero he tenido el gusto de compartir con usted, con Martín, como en este momento, una conversación, pero muchas conversaciones en privado, que es donde uno aprende mucho. Uno ha aprendido el oficio. Con Jorge Sosa También. me llevaba muy mal, y Jorge Sosa por radio. Me hace mucha gracia escucharlo ahora. No, pero tampoco creo que algún impacto me hacía. Armando Vergara del Pozo, qué aburrido. Claro, sí. Y yo ya andaba en la televisión. Y a veces cuando uno no puede alcanzar la estructura intelectual del otro, trata de defenderse como puede. Qué aburrido. Era lo que yo opino. Armando, ¿sabe a mí lo que me inquieta, por lo que me lleva a escribir por ahí una historia un poco más reciente? Porque hablar de 100 años en historia también es un tiempo reciente, contemporáneo. Sí, se van generaciones enteras. Ahora están durando más las generaciones, porque en tiempos de qué sé yo, de los héroes de la historia, se morían a los 25 años, después de dar la vuelta al mundo, a los 30. Exactamente. Y ahora el promedio está arriba de 70. De 70. Armando, a mí me inquieta por ahí que no se conozca la historia reciente, que la dirigencia política de nuestro pueblo no conozca la historia de sus antecesores, inclusive los de su propio partido. Que eso sería fundamental para no chocar dos veces con la misma piedra. Como hacen los seres humanos. ¿Me explico? Y porque enriquecería mucho la conversación política y yo creo que nos haría una sociedad mejor. Ayuda, totalmente. Desde varios lugares, por el simple reconocimiento a esa trayectoria, o para continuar también las obras que hicieron, no estar fundando permanentemente el pueblo. Cada uno vio que llega, parece que es un fundador, cuando en realidad la historia se fue construyendo paso a paso, y es lo que por ahí intento poner en estos libros. Pero usted, ya que habla del periodismo y del peronismo,
y que yo le traje a consideración ese artículo de la Gaceta del año 74. La verdad que ha habido artículos y publicaciones ahí, como también en Pregón, la capacidad de hacer editoriales, o sea, de poner a las cosas en un contexto, que usted llevaba adelante tanto en la Gaceta como en Pregón, y que lo hace también acá en la televisión. Eso tiene un valor para interpretar las cosas, para entenderlo. Después cada uno tendrá su ideología, su mirada política, Su perspectiva. su perspectiva. Pero eso, por eso yo también le decía, Martín Punte fue a lo mejor con otra mirada sobre las cosas, otro periodista. Él tuvo publicaciones como Solidaridad, mirá el título. Eso ya indicaba, apuntando políticamente, ¿no? ¿Para dónde estaba? Claro. Son los influidos en su momento. Tito Domínguez. Tito Domínguez, sí. Influido por Cuba. Por Cuba, claro. Y mira lo que hizo Tito Domínguez. Tito Domínguez, bueno, si no es el mejor intendente que ha tenido Areco, pasa raspando, porque la tarea que hizo en educación es tremenda. Ahí la tenemos. Se habrá discutido con Domínguez usted también, Armando. Pésimo. Se habrá discutido. Y no sé, y debe haber quedado rastros escritos. Sí, cómo no. Pero bueno, son el quehacer, digamos, entre personas que se preocupan por el bienestar de la comunidad y por la cosa pública. En ese tiempo andaba también el Comodoro Guiraldes, con quien tampoco dejamos de tener algún sí es no. Sí, claro. Pero le ha hecho usted notas memorables al Comodoro Guiraldes. Sí, yo tengo 2 guardados artículos, 2 reportajes muy largos que usted Uno hizo. que se titulaba Déspota o Inspirado. Sí, y de hecho reportajes muy largos usted, tanto en la Gaceta como en Pregón, con muchos años de distancia entre uno y otro, que eso se tiene que conocer, y eso a los que les gusta la política lo tienen que tener presente. El periodismo de Areco ha dejado unos rastros que si vos los juntás pueden ser útiles. Sí, ¿qué le parece? Cada cual los mire como los mire. Y yo así no se nos hace más larga la conversación y Juan Pedro después no tiene que hacer milagros en edición. El peronismo en San Antonio de Areco tuvo una figura pionera, o tuvo varias. Una de ellas era Manuel María Ageitos, que fue un periodista destacadísimo, fundador del semanario La Idea en 1915. La idea. Que siguió Fiore. Hasta el año 64 después lo siguió Fiore. Pero en 1915, Manuel María Ageitos funda el diario La Idea, el semanario La Idea, que llegó a tener también su propia imprenta en la década del 20 en San Antonio de Areco, para acompañar al radicalismo. Era como un ámbito de doctrina del radicalismo, muy amigo, salió el otro día y lo recordó, pero de contacto permanente, del doctor Vitorica. Claro que sí, claro que sí. Murió en el año 84, Manuel María Ageitos. Tenía 84 años. No, estoy hablando del semanario La Idea de Fiore. Por eso, Fiore. Ageitos, desde ese semanario, La Idea, es como el ámbito de doctrina del radicalismo. Y Ageitos fue funcionario, concejal de distintos gobiernos radicales en la década del 20. Fue elector de Irigoyen. ¿Se acuerda cuando había colegio electoral? Que se elegían a los electores y esos después elegían en un colegio electoral al presidente de la nación. En el año 28 Ageitos fue elector de Irigoyen. Pero que después... Algo así hacen los yanquis. Todavía, claro, pero después, en el año 45, Ageitos es uno de los fundadores del peronismo en San Antonio de Areco, de radical irigoyenista, de periodista que hacía grandes editoriales, de funcionario, de concejal del radicalismo de la década del 20, pasa a ser uno de los fundadores
en 1945 del peronismo en San Antonio de Areco. 45. En el 45. Y él es comisionado, digamos. Cuando Perón, desde la Secretaría de Trabajo, Claro. que lo echaron. Claro, el peronismo, digamos, tiene una fecha que es el 17 de octubre del 45, la gran explosión popular. Pero el peronismo se venía gestando de antes, Armando, como usted dice. Cuando se tuvo que ir a Martín García y lo trajeron. Exactamente, él estaba desde el 43. Y dicen, estos libros que leo de Adamowski, dicen por ahí, inundaron las plazas de negros, lavándose los pies y refrescándose en las grandes fuentes de la capital. Claro, las patas en la fuente. Yo, no lo digo yo, sino que Sí, lo sí. dice él, estoy entrecomillando. Así que fíjese la historia rica de lo que son las fuerzas políticas, de un sentido popular. Los principales dirigentes del peronismo, fundadores en San Antonio de Areco, a partir del año 45, provienen del radicalismo. Tanto Manuel María Heitos, que además, como le dije recién, era periodista, fundador del semanario La Idea, como Julio César Lescano Gorordo, y como Julio Ciro Lescano Gorordo, que era el padre de Julio César, todos habían tenido un destacado papel en el radicalismo previo al llegar al peronismo, a ser fundadores del peronismo. También en el peronismo hay un... Heredaron Onda Irigoyen. Exactamente. Los radicales irigoyenistas, muchos de ellos, pasan al peronismo. Claro, que vino Alvear, que era la otra onda. Perfecto. Los antipersonalistas, ¿se acuerdan? Claro. Radicales antipersonalistas. Como también cumplen un papel muy destacado los sindicatos o los gremios. Aquí San Antonio de Areco tuvo un desarrollo gremial en los años 40 y 50, Armando, muy distante al que hay hoy. Era un gran desarrollo de los sindicatos. No nos olvidemos que acá había una empresa muy grande como era la Liguria, una fábrica de fideos. ¿Cómo no? Por lo tanto había un sindicato de trabajadores de la industria del fideo, con Miguel Ibarra. Había un sindicato muy importante del transporte automotor de carga, donde estaba Alberto Valenza, donde estaba Francisco Farina, todas personas que usted ha conocido y ha tratado mucho. Sí, he tratado. Llegó a haber una unión de gremios que se llamaba Unión Intergremial en San Antonio de Areco, que se juntaban varios gremios. Había gremios de peluqueros, de ladrilleros, de obreros municipales. Esa Unión Intergremial, a finales de la década del 40, montó una panadería, que es donde hoy está la Espiga de Oro, en la calle Belgrano, que después se llamó durante muchos años la Panadería de la Cooperativa. Compraron y montaron un horno para hacer pan a mejor precio, para que la gente lo pudiera comprar más barato. Y por supuesto, no solo estos dirigentes que venían del radicalismo, no solo los gremios, sino también el papel de la mujer. Cuando se aprueba el voto femenino, y todos los partidos, digamos, el peronismo a lo mejor por la figura de Eva Perón, pero todos los partidos empezaron a organizar a la mujer, a la militancia política de la mujer. El radicalismo también lo tuvo. Acá la rama femenina del peronismo cumple un papel también muy importante, muy importante. Así que en este 1 de julio que pasó, de 1974, si bien se conmemora un aniversario de la muerte de Perón, hay una riquísima historia partidaria, política, en el país, y después que en cada pueblo ha tenido su particularidad. Tal es así... Hay gente que sigue teniendo una diferenciación entre el kirchnerismo y el peronismo que subsiste, aunque lo apoye eventualmente al, sí que lo hay. Al kirchnerismo. Sí que lo hay. Y sabe que el peronismo en San Antonio de Areco tuvo algunas particularidades muy especiales. En el año 51, cuando ganó las elecciones Rodolfo Orofino,
por el Partido Peronista, porque en ese momento se llamaba Partido Peronista, lo que después es el justicialismo, Partido Justicialista. Es el primer intendente obrero. San Antonio de Areco tuvo un intendente obrero porque don Rodolfo Orofino era jefe de redes de la Cooperativa de Luz. Es más, mientras era intendente siguió por la tarde trabajando en la Cooperativa de Luz. Tenía un latiguillo para hablar. Todos podemos tenerlo, algo que uno repite, ¿no? Sí, sí. Y mi suegro, Raúl Alonso, decía, ¿vos sabés? Dijo Orofino. Hablaba y decía, ¿vos sabés? Claro, tomando esa muletilla. Ponía énfasis con decir, ¿vos sabés? Dijo Orofino, decía Raúl. Claro, y sabe otra cosa que don Carlos Tapia, que fue 2 veces intendente por el peronismo. Beto Sorchili. Era un peronista clásico, claro. Don Carlos Tapia venía del irigoyenismo. Don Carlos Tapia fue uno de los que, según cuenta la historia, estuvo en septiembre de 1930 tratando de defender el golpe de Estado contra Irigoyen. Y después se autodefinía como un peronista del 45, don Carlos. Había venido de un lugar llamado Pascana, donde él era comisario, de Pastrana, Córdoba, sí. Norte de la provincia de Córdoba. ¿Pastrana o Pascana? Pastrana. Así que fíjese lo que es esta historia. Usted nombró a Beto Sorchili también, como un dirigente que entendía ese sentido popular del peronismo. Beto entendía ese quehacer popular, ese del sector trabajador, de los sectores más humildes del peronismo. Bueno, Villalía ha ofrecido figuras. Sí, y ha sido un bastión peronista. No. En las elecciones de 1951, que son las primeras que gana el peronismo local, Villalía aportó muchos votos. Daverio. Sí, antes con César Núñez, don César Núñez, Juan José Lescano. César Núñez es el abuelo de Daniela, la secretaria de... Puede ser. El abuelo, o no sé si bisabuelo. Sí, medio cercano. Sí, Núñez. Tío abuelo me parece que. Tío abuelo. Así que fíjese usted, las cosas que, como todos los partidos políticos, digamos, hoy porque el motivo es conversar del peronismo, pero se podría conversar desde el aporte del conservadurismo, de las 5 versiones que para mí distintas ha tenido el radicalismo. Para mí el radicalismo en San Antonio de Areco ha tenido 5 versiones distintas, de acuerdo al tiempo, al pensamiento de sus dirigentes. ¿A dónde lo ubicás al Vasco? Al Vasco lo ubico dentro, para mí, fue injusto muchas veces yo con el Vasco, para mí fue mucho mejor intendente de lo que valoré en ese momento. Muy amigo. Sí, para mí fue mucho mejor intendente de lo que yo valoré en ese momento, con el paso del tiempo. El Vasco estaría de lo que vendría a ser la rama de Aquiles Pasaglia, digamos, de ese tipo de radicalismo, me da la impresión. Sí, en personalidad es un tipo moderado, positivo. Sí. O sea, es eficaz, es eficiente y no pierde la moderación. No tiene oratoria que busque, que busque generar adhesiones, que convenza, como dijo el presidente actual. Sí, le tocó un momento muy particular de la historia, ¿no? Del pueblo. Del poder de convencer. Sí, le tocó al Vasco un momento muy particular de la historia del pueblo. En ese momento utilizó un eslogan que le aporté yo. Sí, me acuerdo. Sí, y la alianza política que hizo con Horacio Viganego, ¿se acuerdan? Eso fue fundamental en los primeros tiempos. Así que, Armando, bueno, podemos ir y venir en el tiempo. Es muy interesante también ver trayectorias de otros dirigentes como don Pepe Ramírez, a quien usted ha conocido también, Pepe Ramírez o Raúl Alonso, más allá de su vinculación familiar, o Angelito, como lo conocía el pueblo, Ángel Bernardo Alonso. Claro, sí, un pueblo que ha mantenido relaciones fluidas entre los sectores diferentes. Incluso aparecen las izquierdas por ahí también. También. Sí, o Enrique Amondaray, que falleció hace poco, que fue un intendente muy recordado por la gente. O sea,
Yo creo que vale la pena hacer un rescate, lleva mucho tiempo. Hoy vio el tema de la gráfica, de la imprenta, es muy caro, es muy complejo. Después la distribución de los libros también lleva su tiempo, pero hay un interés por conocer también de un grupo de gente al menos, de dónde venimos y por qué somos como somos. Esto que estamos conversando viene a raíz de la conmemoración de la muerte. Exactamente. De Juan Domingo Perón. Yo les diría a aquellos que les gusta la historia que pueden asistir, digamos, a la Biblioteca Belgrano y buscar la Gaceta de julio de 1974 y leer esos artículos. De cómo miraban desde San Antonio de Areco, cómo fue ese momento. Y ahí, en caliente, porque lo escribieron sobre el pucho, y ese artículo de don Carlos Tapia también, que sintetiza la historia del peronismo de muchos años, hasta ese momento. Yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta en el presente, me parece a mí, Armando. Y veo que el peronismo es de creo que el propósito de comunicar, tal como yo lo veo, hay que plebiscitar proyectos viables y por eso que se han presentado con voluntad de ser puestos en práctica, en todos los sentidos, desde lo económico, ¿no? Hasta la fuerza suficiente, ser eficaces y eficientes. Exactamente. ¿No? Exactamente. Eficientes porque sean factibles económicamente. Exactamente. Muy bien, Armando, yo le agradezco como siempre. Tengo este libro, Peronistas, que ¿Está en las Iriarte? está en las Iriarte, también se ha distribuido bastante, y tuve que hacer una segunda tirada, y siempre estamos ahí en ciernes de hacer una presentación. Estoy conversando con Francisco Lobos, que es el presidente del Partido Justicialista ahora, para hacer una presentación en el marco del partido, que me parece el lugar indicado para hacerlo. Y así estamos, conversando para alguno de estos días poder hacer una charla de presentación y contar un poco de la historia. Muchas gracias, Marcelo. Un gusto como siempre, Armando. Muy contento que lo haya reconocido el Consejo Deliberante. Ahí está. El aguante. Muy bien. Reconocieron el aguante. Muchísimas gracias. Hasta siempre.